Buenas noches a todos los presentes en el día de hoy. Traemos a colación el tema de hemorragias postparto y código rojo. Somos estudiantes de pregrado de la Universidad del SINU con código de rotación 3561 bajo la tutoría del doctor Félix Canencia. El día de hoy mi persona, Valentino Barnes, empezará hablando sobre la definición de hemorragia postparto. Bueno, entonces, la hemorragia puerperal o hemorragia postparto se va a definir como el sangrado vaginal excesivo luego de un parto, cuya magnitud puede llegar incluso a comprometer la vida de la mujer y de la paciente. Entonces, habitualmente es la pérdida sanguínea mayor a 1000 mililitros en relación con el parto. Esto ya sea independientemente de si el parto fue vaginal o cesárea. Y hay que tener en cuenta si la paciente tiene signos clínicos o síntomas de hipovolemia. También hay que tener en cuenta que hay otras definiciones que no son tan habituales, que se considera la caída del 10% del hematocrito respecto al anterior al parto. Y pues según su presentación temporal, la hemorragia postparto puede ser inmediata o tardía, que más adelante vamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la epidemiología. Esta representa entre el 5 al 10% de los partos y del 25 al 30% de las muertes en menores de 15 años. También causa predominante morbilidad a nivel mundial y en Colombia es la segunda causa de mortalidad en gestantes de 24 a 34 años con 6,9 casos por 1000 nacidos. Y después del parto se prevé que 8,2% de las mujeres latinoamericanas presentan hemorragias postparto. Ahora vamos a hablar acerca del sangrado uterino normal postparto. Entonces, luego del alumbramiento, el lecho placentario comienza a sangrar. La detención de este sangrado no dependerá de la coagulación sanguínea, sino de las contracciones uterinas postparto. Esta es facilitada por los niveles fisiológicos de oxitocina y esto lo que va a hacer es comprimir las arterias espiraladas, que a su vez son ramas de las arterias uterinas, y lo que van a impedir es el sangrado. Y este fenómeno se le va a conocer como el nombre de ligadura viva de Pinner. Entonces, el volumen de la pérdida de sangre va a depender de lo afectado que sean esas contracciones uterinas en el periodo de posparto inmediato. Y pues el manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto y el uso rutinario de drogas uterotónicas como pues la oxitocina. Entonces, esto lo que va a reducir es el riesgo de hemorragias posparto en un 50%. Y la pérdida fisiológica de sangre es menor a 500 cc en un parto vaginal y a 1000 cc en una operación de cesárea. Si la pérdida de sangre es mayor, pues a lo normal, la mujer lo repone con mecanismos compensatorios que van a permitir el diagnóstico clínico de la magnitud de dicha pérdida. Entonces, en el cuadro que podemos observar a continuación se va a indicar la respuesta habitual de la puérpera a la pérdida sanguínea. Entonces, aquí vamos a tener la respuesta hemodinámica materna a la hemorragia puerperal. Vamos a tener en cuenta el volumen de sangrado, el porcentaje de volemia perdida y los síntomas. Entonces, primero vamos a tener menor a 900 mililitros, que va a equivaler a un 15%, y pueden ser asintomáticas. De 1200 a 1500 mililitros, de un 20 a un 25%, y pueden presentar taquicardia y taquipnea y reducción de la presión del pulso y octornea. De 1800 a 2100 mililitros equivale a un 30 a un 35% de la volemia perdida y pueden presentar síntomas como taquicardia y taquipnea, hipotensión y extremidades frías. Y por último, mayor a 2400 mililitros, que equivaldría a un 40% y esto puede causar shock, oliguria o anuria. Ahora vamos a hablar acerca de la hemorragia postparto inmediato, que esta pues se define como aquella hemorragia uterina que ocurre dentro de las primeras 24 horas postparto y esta habitualmente se presenta de modo inmediato, o sea, luego de la salida de la placenta o dentro de las primeras 6 a 8 horas.
La hemorragia posparto inmediata afecta aproximadamente a un 4 de los partos vaginales y un 6% de la cesárea. Ahora vamos a hablar acerca de dichas etiologías de las hemorragias posparto. Hay que tener en cuenta que al final del embarazo, el flujo sanguíneo uterino es de 600 mililitros por minuto, sin mecanismo para detener el sangrado. La mujer perdería en pocos minutos su bulimia completa y esto va a explicar el rol fundamental de las contracciones uterinas en evitar el sangrado excesivo luego del parto. Entonces, frente a una paciente con hemorragia postparto, hay que considerar las siguientes etiologías. Primero, la inercia uterina, que esta pues va a ser la más frecuente de las hemorragias postparto inmediatas, que está originada en una contracción uterina posparto que no es capaz de ocluir las arterias espirales, ocasionando un sangrado de mayor magnitud de lo normal desde el sitio de inserción placentaria. También hay que tener en cuenta lesiones del canal, ruptura uterina, restos placentarios, acretismo placentario y trastornos de coagulación. Ahora vamos a hablar acerca de los factores de riesgo para hemorragia postparto. La mayoría de las hemorragias postparto ocurren en mujeres sin factores de riesgo identificables y en mujeres con factores de riesgo que se debe estar preparado para su ocurrencia. Entonces, los factores de riesgo más importantes para hemorragias postparto son, como primero, trabajo de parto prolongado. Esta se refiere a que la dilatación progresiva a un ritmo más lento de lo habitual y es un factor que confiere mayor riesgo a nuestra paciente. También vamos a tener en cuenta el uso prolongado de oxitocina para la inducción o conducción del trabajo de parto. También sobre distensión uterina, aquí hay que tener en cuenta embarazos múltiples, polidramio, macrosomía fetal. También hay que tener en cuenta en los factores de riesgo gran multípara, más de 5 partos, antecedentes de hemorragia postparto, parto instrumental, preeclampsia y expulsivo prolongado. A continuación va a hablar mi compañera Ginari Sánchez acerca de las hemorragias postparto, coagulopatías por consumo y coagulación intravascular diseminada. Bueno, siguiendo con la temática, tenemos que prácticamente todas las mujeres que desarrollan hemorragia postparto presentan una coagulopatía por consumo y coagulación intravascular diseminada. También tenemos que las hemorragias como el SID son causantes de daños en la salud materna y en el manejo de la hemorragia postparto deben recordarse que es muy importante que la paciente tenga, muy probable que la paciente tenga una coagulopatía asociada y debe manejarse propiamente desde el momento de la reposición de hemoderivados. En la figura que vemos en la presentación tenemos un resumen de los mecanismos fisiopatológicos acerca de la asociación de la hemorragia postparto, la coagulopatía por consumo, el SID y el daño tisular. Entonces en la imagen tenemos que la destrucción tisular y el daño del endotelio causa una activación de la coagulación. Esta a su vez causa un consumo de plaquetas y factores de coagulación que pueden llevar a una hemorragia o un depósito de fibrina. Esta a su vez crea microtrombos que llevan una anemia hemolítica, a una isquemia tisular y puede haber un daño pulmonar agudo, una falla renal aguda o otro tipo de enfermedades. También tenemos que puede haber una liberación de bradicinina, que lo que hace es una vasodilatación arterial y hay una hipotensión que también nos llevaría a una hemorragia. Siguiente. Bueno, en cuanto al manejo de la hemorragia postparto, tenemos que en la mayoría de los casos es muy sencillo si se sigue una aproximación sistémica como la que revisamos aquí, pero para facilitar esta tarea se recomienda la mnemotecnia Blended, que orienta los pasos a seguir en el manejo inicial, el diagnóstico y el tratamiento específico. Tenemos que el tratamiento de la hemorragia postparto es de soporte por el médico especialista, pero el médico general debe estar preparado para el diagnóstico, el manejo inicial de esta emergencia y también esto se evidencia en las guías internacionales en que la mejor manera de evitar la morbimortalidad en el contexto de hemorragias postpartos es que deben existir protocolos conocidos de manejo y transfusión y también que el equipo debe ser multidisciplinario y que deben hacer ensayos regulares en cuanto al manejo de las hemorragias postparto que incluyan a todo el personal.
En cuanto a la mnemotecnia blending, tenemos que ver, significa respirar hondo y prepararse. Entonces, tenemos que, en la parte integral del manejo de la hemorragia posparto, tenemos que tener la capacidad de prevención, específicamente frente a los factores de riesgo. La mayoría de las veces las hemorragias posparto se presentan de manera inesperada, entonces el diagnóstico se efectúa a través del control rutinario de la puérpera, pero no todas estas controlan la magnitud de un sangrado vaginal. Entonces tenemos que, efectuando el diagnóstico, se debe mantener la calma, respirar hondo y prepararse, y seguir con la aproximación metódica y sistemática del tratamiento. Siguiendo con esto, tenemos la L, que es la estimación de la pérdida sanguínea. En este es un punto complicado, pero habitualmente los obstetras lo suelen subestimar. La caída significativa de la presión arterial generalmente no se manifiesta hasta que ha ocurrido una importante metrorragia, ya que más del 25% del volumen sanguíneo en las pacientes, o sea, un valor mayor o igual a 1.500 mililitros en embarazadas, puede perderse antes de que se den manifestaciones clínicas de hipotensión y taquicardia. El hematocrito y la hemoglobina son malos predictores de la pérdida sanguínea aguda, pero un bajo nivel de fibrinógeno, o sea, un valor por debajo de 200 miligramos por decilitro, es predictor de hemorragia posparto severa. Entonces tenemos que esta está definida como la necesidad de transfusión de glóbulos rojos y productos sanguíneos masiva. Hay también una necesidad de embolización, manejo quirúrgico o que puede llevar a una muerte materna. Entonces, en el momento de la evaluación es útil solicitar pruebas de laboratorio tales como hemograma, recuento de plaquetas, tiempo de podotombrina, tiempo de tromboplastina, fibrinógeno, grupo de sangre y pruebas cruzadas. Tenemos que la medición del nivel de fibrinógeno es especialmente útil para el diagnóstico de SID con un valor menor a 150 miligramos por decilitro. Y en caso de no disponer de esta prueba, tenemos que efectuar la prueba de tiempo de coagulación. En esta se toma una muestra de sangre en un tubo sin anticoagulante y si este tiene un tiempo mayor a 6 minutos, decimos que tiene una buena compatibilidad el fibrinógeno, ya que este debe ser menor a 150 miligramos por decilitro. En la siguiente diapositiva podemos ver la E, que esta significa etiología, y entonces tenemos que el diagnóstico etiológico de las causas de sangrado es impredecible en el manejo de la hemorragia posparto, pues al tratar la causa que es responsable del sangrado, podemos mejorar la hemorragia como tal. Entonces tenemos que la causa más frecuente de la hemorragia posparto se encuentra contenida en la mnemotecnia de las 4 S, sin olvidar que las causas más frecuentes también son inercia uterina, como lo mencionó mi compañera anteriormente. Las etiologías de hemorragia pospartos, según las 4 T, son el tono, que la causa más frecuente, como ya les había mencionado, es la inercia uterina en un 90%. También tenemos que esta se entiende por la retracción uterina posparto ineficiente. Tenemos también el trauma, que pueden ser desgarros del canal del parto en un 6%, que esto aumenta su incidencia en asociación con un parto vaginal asistido y también es posible que la hemorragia posparto se deba a una ruptura uterina. Entonces, tenemos que también que la ruptura uterina requiere de la existencia de una cicatriz uterina previa, ya sea una cesárea o una miomectomía. También tenemos la T de tejido, que estos son restos placentarios que corresponden casi siempre a un 4%, que se refiere a la extracción incompleta de la placenta, quedando fragmentos de cotiledones o membranas fetales en la cavidad uterina. Y en la atención del parto médico, como ocurre, tenemos que la presencia de estos restos se evita en todas las pacientes cuando se hace una revisión instrumental, o sea, un raspado uterino. Entonces, tenemos que es posible que todas las pacientes que están con anestesia y el parto es atendido siempre por el médico. También tenemos el acretismo placentario, que es la causa de retención de la placenta y la hemorragia posparto. También trastornos de hemostasia, que esta es una causa frecuente de hemorragia posparto y puede deberse a coagulopatías o alteración de la función plaquetaria. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre el acretismo placentario, que este es una anomalía en la placenta caracterizada por la adherencia anormal fija de la placenta a la pared uterina. En esta existe una deficiencia parcial o completa de la decidua basal y del desarrollo incompleto de las capas de fibrina, que es conocida como la capa de Nita-Bush. De esta manera, la línea fisiológica de separación entre la zona esponjosa y la zona basal decidual no es visible. Entonces, en el acletismo placentario,
tenemos que las vellosidades se fijan al miometrio, lo invaden o lo penetran. Entonces, en esta tenemos que existen 3 grados. La placenta creta, que esta es cuando la placenta se fija directamente a la pared miometral, de modo que no es posible el alumbramiento y la retracción uterina fisiológica del posparto. En la placenta increta tenemos que las vellosidades placentarias invaden el espesor del miometrio. Desde afuera del útero se ve como infiltrado con la percreta. Tenemos que las vellosidades coriales traspasan la pared miometral e invaden tejidos vecinos, habitualmente como la vejiga o el recto. En la siguiente diapositiva, mi compañero Carlos Colorado le va a seguir hablando sobre el acretismo placentario. Bueno, como sabemos, todas las patologías tienen factores de riesgo y este, el acretismo placentario, pues el factor de riesgo es la asistencia, es la placenta previa oculta o PPO, en esas siglas, especialmente en casos de cicatriz uterina, de cesárea, como vemos en la tabla de abajo. Aquí vemos, por ejemplo, el número de cesáreas, el riesgo de acretismo, el riesgo de PPO y el riesgo de acretismo con PPO. Como por referencia, vemos que si nuestra paciente ha tenido una cesárea, va a tener un 0.31% de riesgo de acretismo, riesgo de PPO 0.6% y riesgo de acretismo con PPO de un 23%. Entonces, además del número de cesáreas, existen otros factores de riesgo, como vemos en la imagen de arriba. Vemos que en la cicatriz quirúrgica vemos la cesárea, el aborto provocado, la dilatación y raspado uterino, miomectomía y la ablación endometrial. En las anomalías uterinas, pues vemos que nuestra paciente tenga un útero bicorne, adenomiosis o miomas submucosos. Y otras, pues tenemos como la placenta previa, que nuestra paciente tenga mayor a 35 años, fertilización asistida, embolización uterina y endometritis, o que haya sufrido una extracción manual de la placenta. Bien. Entonces, para el diagnóstico de un acretismo se basa en la sospecha epidemiológica y los hallazgos de la ecografía. Aquí también pues, podemos utilizar una resonancia, pero sabemos que la ecografía tiene una sensibilidad de un 91% y una especificidad de un 99%. Y es más accesible. Entonces, aquí vemos en este cuadro una ecografía de 2D en escala de grises, que como referencia pues podemos observar un adelgazamiento miometrial y el hallazgo va a ser un adelgazamiento del miometrio que recubre la placenta menor a 1 milímetro o es indetectable. Y con una ecografía doble de la color podemos encontrar unos puentes vasculares que el hallazgo va a ser vasos desde la placenta a través del miometrio y serosa hasta la vejiga u otros órganos adyacentes. Entonces, para el tratamiento del acretismo placentario, pues es usualmente una histerectomía obstétrica. Entonces, en mujeres con diagnósticos ecográficos de acretismo placentario, se debe planificar una cesárea. Ya sabemos que es con un equipo multidisciplinario cuyos especialistas tienen que tener medicina materno-fetal, un cirujano pelviano y un anestesiólogo. Previo a esta cirugía, pues debe efectuarse una correcta coordinación para trasladar a la materna a UCI y al neonato a una UCI pediátrica. Entonces, la técnica habitual consiste en efectuar la histerectomía de fondo uterino, una cesárea corporal, evitando la placenta. Siguiente. Bueno, seguimos con la E, que es la expansión del volumen, que sabemos que pues, se requiere la corrección enérgica de la hipovolemia. Sabemos que el manejo de la paciente con hemorragia postparto, además de los tetras, pues juega un papel muy importante el médico y el anestesiólogo, pues que se tienen que apoyar en sí. Sabemos que pues hay que canalizar a nuestra paciente con catéter 14 o 16, preferiblemente 2 vías para pasar por una cristaloides y por el otro medicamentos. Entonces, en general se recomienda administrar el triple del volumen de la pérdida estimada. Entonces, rápidamente también vamos a iniciar la reposición de hemoderivados, glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco. Pues la evidencia actual de muchos estudios muestra beneficio en una relación 1:1 para glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco. Hoy en día, pues muchos estudios también se ha propuesto el índice de choque, que es el método pues, más sencillo para determinar que el paciente va a requerir o no terapia transfusional en el momento que esté cursando con una hemorragia postparto. Siguiente. Seguimos con la D, que son las drogas y tratamiento específico, que pues sabemos que el tratamiento debe ser específico depende de la causa del sangrado. Entonces, si al momento del diagnóstico de la hemorragia postparto el útero se encuentra bien retraído, debe efectuarse un examen de la paciente ginecológico y hay que buscar pues la posible causa. Pero si se piensa en una inercia uterina,
y el sangrado pues no mejora luego del masaje uterino y el uso de los retractores, también hay que hacerle otro examen ginecológico pues más exhaustivo para ver la causa por qué está sangrando nuestra paciente. Entonces puede ser por diferentes etiologías, ya sea lesión de canal del parto, pero aunque sabemos que al momento de atender un parto vamos a revisar cautelosamente el cuello uterino y el canal vaginal para ver si hay desgarro, y pues hay que identificar lesiones cervicales o vaginales, y si las hay, estas tienen que ser suturadas, principalmente con Cat-Tube crómico 0 o Vicryl 1. También se puede utilizar un taponamiento vaginal con compresas en las cuales se van a retirar de 4 a 6 horas después de haberse colocado. También tenemos la ruptura uterina, que pues para descartar una ruptura uterina se va a hacer un examen manual de la cavidad uterina, palpando especialmente la zona de la cicatriz de la cesárea. Entonces, si existe una dehiscencia de la cicatriz de la cesárea, el tratamiento va a consistir en una laparotomía y una sutura de la lesión. También puede ser por restos placentarios, que una vez, pues primero hay que descartar la ruptura uterina. Entonces se va a efectuar una revisión instrumental, un raspado de la cavidad uterina pues, para extraer todos los restos placentarios que hayan quedado después del parto. Siguiente. Bueno, para el manejo de la inercia uterina, sabemos pues que en caso de una metrorragia postparto ocasionada por inercia uterina, se procede a un manejo muy activo y una aplicación progresiva de algunas medidas. Como principal tenemos el masaje uterino, que sabemos que se puede masajear el útero de modo enérgico a través del abdomen materno, pues o directamente si se detecta durante la cesárea, con la mano derecha. El masaje, pues, nos va a llevar a meta y a controlar el sangrado mientras se van implementando, pues, otras medidas. También podemos utilizar retractores uterinos, que sabemos que pues, el manejo farmacológico de la inercia uterina se efectúa con el uso progresivo de estas drogas, como primero la oxitocina, que sabemos que es la droga de elección, que se administra de 5 a 80 unidades internacionales endovenoso directo. Pero hay que tener en cuenta que a dosis altas pueden generar hipotensión. También tenemos el Metergin, que después que hayamos suministrado la oxitocina, lo vamos a suministrar por vía intramuscular, una ampolla de un mililitro, y entonces no se puede poner endovenoso porque puede producir una crisis hipertensiva. También podemos utilizar las prostaglandinas con el misoprostol, que tenemos que se administra vía rectal o sublingual en dosis de 400 a 800 microgramos. También tenemos la carbetocina, que sabemos que es un análogo de oxitocina de 8 aminoácidos. Y por tanto, pues tiene una acción similar, pero más prolongada. Entonces, se ha demostrado que una dosis de 100 microgramos de carbetocina endovenosa va a ser igual efectiva que el clásico boteo de oxitocina que le ponemos a nuestra paciente pues postparto. También podemos utilizar los antifibrinolíticos, que sabemos que el ácido tranexámico es uno de estos. Entonces, que a mujeres que cursan con hemorragia postparto, este medicamento va a reducir la hemorragia y la necesidad de una laparotomía para controlar el sangrado que está presente. También no tiene evidencia de efectos adversos o complicaciones a nuestra paciente, entonces es muy seguro de administrarlo. Se debe administrar una dosis fija de 1 gramo en 10 mililitros por vía intravenosa. Siguiente. A continuación, mi compañera Chara Mejía va a seguir con el manejo de la hemorragia postparto. Bueno, continuando con el manejo con las siglas de bleeding intraoperatorio, hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes con inercia uterina responden a retractores uterinos. Sin embargo, pues existen pacientes que requieren un tratamiento quirúrgico. El manejo pues tiene una progresión, unas fases, por decirlo así. En primer lugar tenemos taponamiento, suturas comprensivas, ligaduras arteriales y por último, histerectomía. Cabe resaltar porque no siempre es posible ni razonable pasar por cada una de estas etapas y muchas veces pues vamos a proceder directamente a una histerectomía, ya sea por una hemorragia severa o porque la paciente no esté hemodinámicamente bien. Paso. Bueno, el taponamiento, corresponde pues a una maniobra transitoria de comprensión del útero y endometrio para lograr cohibir el sangrado. Es posible hacerlo de modo manual, con un paquete de comprensas o con un balón inflable que está especialmente diseñado para esto.
De manera manual, pues se hace un masaje manual, introduciendo pues la mano izquierda en la vagina y la derecha sobre el abdomen, comprimiendo el útero entre ambas manos. Las comprensas, pues esta se va a introducir un paquete de comprensas a presión en la cavidad uterina. Estas comprensas pues se van a introducir una tras una y van a generarse como en capas. Y por último tenemos el balón inflable o el balón de Bakri, que este balón se inserta en la cavidad uterina por vía vaginal y se infla, pues, logrando pues, una comprensión del lecho placentario. Y este posee un doble lumen que va a permitir pues, evaluar la persistencia del sangrado, como podemos observar aquí en la imagen. Bueno, en las suturas comprensivas, esta pues se efectúa la laparotomía y se instalan en el útero suturas de material reabsorbible, que estas mantienen pues van a mantener o van a generar pues una comprensión en el útero. La técnica pues más utilizada es la técnica de Bell-Lynch, que esta pues bueno, la reabsorción posterior de la materia de la sutura permite que el útero vuelva a su estado normal, de modo que la paciente pues, va a preservar su fertilidad. Tenemos también las ligaduras de las arterias uterinas, que esa se efectúa pues, una laparotomía y se ligan las arterias uterinas a nivel del istmo uterino. El 80% de las inercias uterinas que llegan a esta etapa pues, pueden resolverse mediante este procedimiento, evitando así una histerectomía. También tenemos pues, la ligadura de las arterias hipogástricas, que el resultado de esta pues, es el mismo que el de la ligadura de las arterias uterinas. Sin embargo, pues, la ligadura de las hipogástricas es mucho más difícil y aumenta pues, la morbilidad asociada al procedimiento. Paso. Y por último, la histerectomía, que esta vamos a tener histerectomía total o subtotal. Esta básicamente pues se va a recomendar más la histerectomía subtotal, la cual pues se conserva el cuello del útero y reduce lo que es el tiempo operatorio y las complicaciones, que más que todo son lesiones vesicales y pues obviamente es mucho más seguro en comparado con la histerectomía total. Paso. Y por último tenemos el manejo pues, no obstétrico. Hay que saber pues, que esta hemorragia postparto requiere un apoyo de servicios no obstétricos para la aplicación de medidas de soporte o para la implementación de tratamientos alternativos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o qué tenemos que tener a la mano? Banco de sangre, laboratorios, una unidad de cuidados intensivos y radiología intervencionista. Esta, pues, cuando quirúrgicamente no es posible detener el sangrado en la pelvis, la cateterización de vasos femorales y la arteria hipogástrica va a permitir pues, una embolización selectiva de los vasos sangrantes. En casos seleccionados, o sea, cuando hay por ejemplo, una alta sospecha de acretismo placentario, se utiliza esta radiología intervencionista de modo preventivo, instalando el catéter en las arterias hipogástricas antes de la cesárea para así ocluir temporalmente pues, estas arterias luego de la salida del bebé y así pues, facilitar la histerectomía. Paso. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Jesús Martelo en complicaciones generales. Buenas noches, continuando con las complicaciones generales y de la neumotecnia. La G hace referencia a las complicaciones, ya bien dicho, generales. Una vez solucionada la emergencia, la batalla no ha sido ganada por completo. Debe mantenerse el cuidado del paciente con un apoyo interdisciplinario de especialistas que permita detectar más complicaciones y tratarlas prontamente. Continúa, por favor. La hemorragia tardía del puerperio es aquella que se presenta después de las primeras 24 horas posparto. Habitualmente ocurre posterior al alta y entre las primeras 2 semanas posparto, pero se puede presentar hasta 12 semanas después. Dentro de estas causas más frecuentes vamos a encontrar restos ovulares, endometritis, involución del lecho placentario. Si el cuadro clínico no es compatible con los diagnósticos más frecuentes, debe solicitarse una curva de unidad cuantitativa para descartar enfermedad trofoblástica gestacional. Hasta un 25% de las neoplasias trofoblásticas gestacionales ocurren luego de que los embarazos normales, la mayoría ocurren posaborto, y esta tiende a manifestarse por metrorragia tardía del puerperio, debido a la presencia de tejido trofoblástico en la cavidad uterina. Continúa.
El tratamiento de la metrorragia tardía del puerperio habitualmente requiere tratamiento médico no quirúrgico, salvo algunas excepciones. Se recomienda evitar el legrado uterino por el riesgo de sinequias y perforación uterina. El tratamiento se hace mediante retractores uterinos, antibióticos o parenteral, con ceftriaxona más metronidazol o clindamicina más gentamicina. Vía oral, amoxicilina más ácido clavulánico más metronidazol, y si existe la sospecha de clamidia, se debe agregar acitromicina en dosis única. Continúa, por favor. Abarcando pues otro tema, encontramos el código rojo. El código rojo consiste en crear un esquema de trabajo organizado de tal manera que cuando se presente una hemorragia obstétrica le permita al equipo asistencial seguir los pasos indicados sin desviarse del objetivo, trabajar de manera ordenada y coordinada y que pueda ser replicado en una situación específica, logrando así disminuir la morbimortalidad generada por esta causa. Resumiendo este cuadro de clasificación del choque hipovolémico, hay varios marcadores y lo importante acá es conocer el grado del choque, si es compensado, leve, moderado o severo. Hay diferentes puntos, es posible encontrar un pulso entre 91 y 100 con una presión arterial menor a 70. Lo que vamos a tomar acá para definir el grado del choque va a ser el punto más severo. En este caso sería la presión arterial sistólica menor a 70. Continúa, por favor. Luego, pues vamos a encontrar una organización de ese equipo de trabajo del código rojo. Un coordinador, que va a ser el médico, un asistente 1, un asistente 2 y un circulante. El coordinador médico, pues, va a ser el que va a tomar, por decir así, la batuta y va a dar las órdenes. El asistente 1 va a posicionarse a la cabecera de la paciente, explicar los procedimientos a seguir y brindarle confianza. También tiene que garantizar la vía aérea permeable y el suministro de oxígeno suplementario. El asistente 2 debe posicionarse al lado izquierdo de la paciente, debe garantizar el acceso y funcionamiento de 2 vías venosas, por lo menos una de ellas con catéter 14 o 16, y el circulante es el que va a iniciar el calentamiento de los líquidos a 39 grados, debe marcar los tubos de muestra sanguínea, garantizar que las muestras sean recogidas, lleguen al laboratorio y se inicie un procesamiento. Continúa. Bueno, a continuación mi compañera Daniela Valle con un flujograma acerca del código rojo. Bueno, buenas noches. Continuando pues con el tema de código rojo, tendremos el flujograma, que este va a ser pues la guía o la ayuda que debemos tener nosotros como médicos y las indicaciones que debemos seguir según el tiempo que transcurra esta hemorragia posparto. Entonces vamos a tener la variable pues que va a ser las horas transcurridas, los minutos y lo que se debe realizar acontecido este tiempo. Entonces, ante la hemorragia obstétrica, que como lo describieron mis compañeros, va a ser mayor a 1000 mililitros y o signos de choque, en el primer momento en el cual tendremos pues un porcentaje de supervivencia de nuestra paciente del 100%, debemos pedir ayuda y pues activar el código rojo. Como lo mencionaron, cada uno pues va a tener sus funciones y cada persona que va a intervenir en debe tenerlas claras. Se debe ya pues dar alerta al banco de sangre, al transporte y a los laboratorios. Luego de la activación de ya cuando pasa pues del minuto 1 a los 20 minutos, que nuestra paciente cuenta con una sobrevida del 60%, debemos realizar las siguientes intervenciones. Principalmente pues estabilizar y decidir. Entonces aquí a nuestra paciente le vamos a suministrar oxígeno por máscara con una bolsa reservorio así a 10 litros por minuto, y si no hay máscara se utiliza pues la Venturi del 35 al 50%. A nuestra paciente se le deben canalizar 2 venas, por lo menos una de ellas pues con un catéter ya sea número 14 o 16. Se le deben tomar las muestras para los exámenes ya mencionados. Se debe hacer la transfusión de cristaloides precalentados a 39 grados centígrados con el sistema que tenga pues disponible la unidad en que estemos. Aunque los bolos de 500 mililitros cada 5 minutos previamente a la evaluación de los paraclínicos, si se tiene disponible se le debe colocar el traje antichoque, del cual hablaremos posteriormente. En los casos de choque grave se recomienda iniciar pues la transfusión de glóbulos rojos de O negativo.
y o sangre específica, pues según las pruebas cruzadas que le hayamos hecho a nuestra paciente y lo que tengamos disponible. Se le inserta la sonda vesical para monitorar el gasto urinario, se registra cada 5 segundos los datos del sensorio, del pulso, la presión arterial, la eliminación urinaria, pues la frecuencia respiratoria y la temperatura. Ya en cuanto a diagnosticar y tratar estas causas, en el primer trimestre vamos a tener pues un aborto y sus complicaciones, puede ser un ectópico, una mola. En segundo y tercer trimestre podríamos tener pues una placenta previa, un atrusio de placenta, una ruptura uterina, una ruptura de brazos previos. Y ya pues la hemorragia postparto, como lo mencionaron, serían pues las causas, las 4 T's, tono uterino, vamos a tener los uterotónicos más el masaje para la compensación externa de la aorta, el trauma en el cual tendremos los desgarros o la ruptura uterina, el tejido, la retención de restos y la trombina, pues la alteración de la coagulación. Aquí debemos tener en cuenta pues que la reposición rápida o de grandes cantidades de la paciente pues puede... hay que vigilar mucho estas reposiciones en pacientes que tengan preeclampsia, anemia y cardiopatías. Entonces, luego de esta intervención de estabilizar, decidir, diagnosticar y tratar, si tenemos una mejoría, se le da pues una vigilancia a nuestra paciente. Si no se ve una mejoría, debemos plantearnos en qué nivel estamos. Esto ya sería transcurrido de los 20 a los 60 minutos, nuestra paciente tendría una sobrevida del 15%. Si estamos en un nivel 2 o un nivel 3, si no lo estamos, nosotros pues debemos remitir a nuestra paciente y hacerle pues un transporte adecuado con las personas capacitadas, líquido intravenoso y los medicamentos. Aquí para este transporte vamos a utilizar el traje anti-shock. Si contamos, pues si estamos en la unidad nivel 2 o nivel 3, le debemos realizar el taponamiento con balón hidrostático a nuestra paciente, pues si es pertinente. Se recomienda en caso de choque hemorrágico grave, pues la obstrucción de placenta grave o el SIP clínicamente evidente. Se aplica pues el protocolo de transfusión masiva para los servicios obstétricos. Cada 5 minutos debemos monitorizar pues la respuesta clínica. Si la paciente persiste con la inestabilidad hemodinámica, después de que nosotros pues le hayamos hecho la reposición de volumen y controlar el sitio de sangrado, pues se debe utilizar soporte vasopresor. Se debe considerar la necesidad de procedimiento quirúrgico, ya sea conservador o radical, y una vez haya recuperado a la paciente del estado de choque, debemos conservarle el volumen de 150 a 300 mililitros por hora de cristaloides. Luego de esta intervención, si nuestra paciente presenta una mejoría, pues le damos pues el seguimiento, vigilancia. Si no presenta una mejoría, ya esto sería transcurrido pues los 60 minutos, nuestra paciente tiene una sobrevida menor al 10%, pues replantearnos nuevamente en qué nivel estamos y si contamos pues con todas las condiciones necesarias para ofrecerle a nuestra paciente. Si sí lo tenemos, se le vigila el SID, las plaquetas, el fibrinógeno, el se le corrige el SID antes de la cirugía, se le vigila y se le corrige el estado ácido base, se le inicia pues sangre, pues la transfusión. En aquellos sitios que no se tenga la disponibilidad, se recomienda reponer pues, los glóbulos rojos, plasma fresco, congelado y plaquetas según el requerimiento. Se conserva el volumen circulatorio de 150 a 300 mililitros por hora. Se mantiene las actividades hemostáticas, se evalúa la necesidad de cirugía y se evalúa las necesidades de cuidados intensivos. Y pues la otra posibilidad es que no estemos pues, en este nivel 3, que es necesario para nuestra paciente intervenirla, pues debemos remitir a nuestra paciente. En cuanto al manejo integral, ya este sería como el tercer y cuarto periodo del parto. Principalmente vamos a tener que apenas nazca el bebé, se debe sacar, se debe evaluar su condición, si está vigoroso, se debe poner en posición prona sobre el abdomen materno y se debe cubrir con un paño seco. Seguidamente, pues verificar que no haya un segundo bebé y se aplican las 10 unidades de oxitocina intramuscular o intravenosa. Si es intravenosa, se aplican 5 unidades en un tiempo no inferior a 3 minutos. En el paso 3, pues ya tendríamos que entre el primer y tercer minuto después del nacimiento se debe pinzar el cordón umbilical y pues colocar al bebé en posición prona, que pues permita el arrastre hasta alcanzar el pezón de la madre.
Luego se debe pues verificar las contracciones uterinas, se debe extraer la placenta mediante la extracción controlada del cordón umbilical y se debe pues presionar simultáneamente sobre el segmento del útero en sentido contrario, o sea, hacer una contracción. Como quinto paso, después de la expulsión de esta placenta, debemos verificar si esta y las membranas están íntegras y verificar si el útero esté contraído y pues no debemos realizar masaje. Finalmente, después de las 2 primeras horas postparto, cada 15 minutos debemos palpar el útero y asegurar que esté pues bien contraído y que el sangrado sea normal. Se verifica que el bebé esté bien y inicie pues la lactancia materna lo más pronto posible. Ya aquí tendríamos unas maniobras para tratar de controlar este sangrado. Principalmente vamos a tener la comprensión uterina bimanual, que esta va a constar de que vamos a colocar el puño a través del canal vaginal, como vemos en la imagen, y con la otra mano, o sea, la mano contralateral, vamos a hacer una presión en el fondo uterino. Luego vamos a tener la comprensión externa de la aorta, luego las maniobras para reducir la inversión uterina. Esta, como vemos en las imágenes, va a consistir en que vamos a tomar el cuello uterino, pues el fondo uterino, con la mano y desplazarlo pues a través del cuello, ejerciendo una presión hacia el ombligo para así que los ligamentos pues corrijan su inversión. Luego vamos a tener la extracción manual de la placenta, el baladrón hidrostático, que ya se mencionó un poco sobre este, y posteriormente vamos a hablar un poco sobre este, y finalmente el traje antichoque. Este traje pues fue creado no como tal para el manejo obstétrico de las pacientes con hemorragia postparto, pero es pues una herramienta de primera línea que contamos pues para estabilizar a estas pacientes que tengan hemorragia, ya sea intrahospitalaria o para pues trasladar a nuestra paciente. Y pues disminuir pues la mortalidad asociada que se mencionó. Este consta de un peso de 3.5 kilogramos. Este es elaborado con neopreno, con unidades de velcro, es resistente, de alta durabilidad y reutilizable. Se puede reutilizar hasta 100 veces. En cuanto a las características, como vemos, pues va a constar de tres componentes. O sea, un componente para cada miembro inferior, el componente pélvico, que como vemos tiene la bola de espuma, y el componente tensiofijación. En cuanto a las indicaciones de vamos a hacer pues claramente pacientes que tengan una hemorragia obstétrica postparto, ya sea pues por cesárea o por aborto, con pérdidas estimadas mayores a 750 mililitros, o con cambios hemodinámicos que presenten pues el estado de choque, tales como un índice de choque igual o mayor a 0.9, una presión arterial sistólica menor de 90, una presión arterial media menor a 65 y una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. En cuanto a contraindicaciones, vamos a tener las absolutas, que es cuando pues tengamos un feto viable, sangrado en alguna región anatómica por arriba del diafragma. Y las relativas, que va a ser pues una paciente que tenga una estenosis mitral, tenga una insuficiencia cardíaca, congestiva, hipertensión pulmonar, pacientes puérperas con algún estado de choque diferente, de origen séptico. Ya en cuanto a su colocación y retiro, va a intervenir mi compañera Nicole Martínez. Buenas noches. En cuanto al procedimiento para la colocación del traje antichoque, tenemos que la colocación de este se va a iniciar por la porción distal. Simultáneamente, ambos componentes pues, de cada pierna, del 1 al 3, y luego el componente pélvico. Finalmente está la bola del componente 5, que se va a acoplar sobre lo que es el cuerpo uterino, y se va a fijar con el componente 6. Esto lo pueden colocar una o dos personas. La presión que debe ejercer tiene que ser la mayor posible. En las pacientes de talla baja puede comenzarse desde el componente 2. Los componentes 2 y 3 se colocan sin que afecte la flexibilidad de la articulación de la rodilla. Los componentes 5 y 6 van a comprimir el útero y la colocación del traje pues, no debe ocasionar dificultad ventilatoria. En cuanto al diseño del traje antichoque, no neumático pues, va a permitir lo que es la colocación de la paciente en la posición de litotomía, con flexión de las rodillas y también la cadera. Tenemos que esto va a permitir lo que es la evaluación del área vaginal
y perineal. Y por lo tanto, pues esto se puede llevar a cabo pues por vía vaginal. Y aquí hay una reparación, puede haber una reparación de episiotomía, laceraciones vaginales y cervicales, también lo que es la extracción manual de la placenta y un manejo de intervención uterina y taponamiento con balón. Entonces, si se requiere de la parotomía, es posible pues retirar solo los componentes 5 y 6. También se pueden realizar lo que es la reparación de ruptura uterina, histerectomía y salpingectomía. En cuanto a su retiro, este puede ser usado pues, de forma segura durante 48 horas. El tiempo promedio más o menos de la utilización es de 6 a 8 horas y la mayor causa de morbilidad y mortalidad es la prematura e inapropiada suspensión en contra de la presión externa. Este debe ser retirado en un establecimiento pues, donde sea posible hacer el tratamiento definitivo, ya que el retiro siempre debe indicarse del componente distal al proximal, siguiendo en el mismo orden de la colocación, del 1 al 6, como lo mencionó mi compañera Daniela Vázquez. En cuanto a la regla de 20-20-20, antes de pasar a un nivel a otro, aquí se deben transcurrir lo que son 20 minutos. O sea, un lapso en el que la presión arterial sistólica no deberá descender por de 20 milímetros de mercurio o la frecuencia cardíaca aumentar más de 20 latidos por minuto. Si esto no es así, pues se deben colocar nuevamente todas las selecciones aumentando la infusión de los fluidos y también se tiene que hacer como una nueva evaluación a la paciente para así buscar el origen que nos está ocasionando el sangrado. El traje antichoque no debe retirarse súbitamente porque pues, esto provocaría una redistribución del volumen sanguíneo hacia los miembros inferiores. Y aquí hay una posibilidad de que haya un colapso vascular súbito. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los balones endouterinos, tenemos que, pues estos van a ser elementos de rápida aplicación y su utilización puede ser de forma temprana. Estos van a permitir lo que es la pérdida de sangre mientras se inician medidas generales y definitivas. Y su aplicación va a permitir estabilizar a la paciente hemodinámicamente en forma precoz, dar como más tiempo para que se pueda hacer un traslado a un centro de mayor complejidad y dar un tiempo para tener una conducta quirúrgica o hemodinámicamente definitiva. Y al momento, pues, tener el tratamiento definitivo para realizar un efectivo control de la hemorragia. En cuanto a la utilización de este, pues ya lo había mencionado, hay que tener un adecuado diagnóstico y colocación de la sonda vesical. Hay que hacer, su colocación puede ser realizada posparto por vía vaginal, intracesárea o por vía abdominal. Luego de la colocación se va a realizar lo que es la iterografía e insuflación. Y aquí se va a complementar lo que es la insuflación y se va a realizar un taponaje vaginal con gasa furacinada. El volumen que se debe insuflar es de 500 a 800 cc. El tiempo que este va a permanecer pues, colocado tiene que ser temporal o definitivo. El temporal va a consistir en que se contenga el sangrado hasta que se pueda darle un traslado a la paciente. Y el definitivo, pues se va a dejar colocado hasta que cumpla un máximo de 24 horas. Pues ya una vez con este tiempo, se va a iniciar lo que es el desinflado progresivo hasta poder retirarlo y hacerle la debida monitorización a la paciente. Si sospechamos de que hay un fracaso terapéutico, se debe pasar una estrategia intervencionista quirúrgica o ya sea hemodinámica. Aquí vamos a implementar lo que son las profilaxis con antibióticos de amplio espectro por 36 horas. O sea, tenemos lo que es la ampicilina sulbactam, 1.5 gramos endovenoso cada 6 horas y la clindamicina, 900 miligramos endovenosos cada 8 horas. Y pues aquí se va a continuar lo que son con los esquemas uterotónicos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un esquema o una tablita
la cual nos va a demostrar los medicamentos que se pueden utilizar, las dosis y unas recomendaciones que se pueden estar manejando. Entonces, tenemos que los líquidos endovenosos se pueden suministrar en una dosis de 150 a 300 milímetros por hora, de acuerdo a los parámetros clínicos que podemos tener de la paciente. Esto solamente cuando hay un control de la hemorragia. En cuanto a la oxitocina, tenemos que va de 40 a 20 mil unidades por hora, de acuerdo a los parámetros clínicos. Y esto, las dosis máximas van a ser 6 ampollas en 24 horas y va a ser medicamento de primera elección para el tratamiento de la atonía uterina. En cuanto a la metergina, va a ser su dosis de 0.2 miligramos vía intramuscular y se va a repetir en 20 minutos y puede continuarse de 4 a 6 horas. Esto va a ser máximo 5 ampollas de 1 miligramo en 24 horas. Este va a ser un mecanismo de segunda línea para utilizar de manera simultánea con la oxitocina y contraindicado en hipertensión, migraña o coronariopatía. En cuanto al ácido tranexámico, tenemos que esta va a ser 1 gramo por vía intravenosa y se debe pasar en 10 minutos por 100 miligramos por mililitros. Y la OMS va a sugerir que este se diluya en 10 mililitros y no se debe usar después de 3 horas del parto. La recomendación es que este debe utilizarse en todos los casos de hemorragia postparto, independientemente de la causa, y las dosis pueden repetirse a los 30 minutos. Si no se ha controlado el sangrado o si se reinicia en las primeras 24 horas después de la primera dosis. En cuanto al misoprostol, la dosis es de 600 microgramos por vía sublingual. Y este se recomienda utilizarlo solo si no se cuenta con uterotónicos parenterales para el manejo de la hemorragia postparto. En cuanto a los glóbulos rojos, las dosis se van a suministrar cuando hay casos de choques graves, que esto se inicia inmediatamente con 2 unidades de O negativo u O positivo según la disponibilidad que haya en el momento. Y si, estamos en el momento de la urgencia y la administración de los hemocomponentes se debe guiar por la clínica de la paciente y no por los resultados del laboratorio. En cuanto al plasma fresco, las dosis van a ser de 12 a 15 milímetros por kilogramos y esto se tiene que utilizar lo que es el tiempo de la protombina o el tiempo parcial de protombina, mayor a 1.5 veces el control o clínicamente si hay sospecha de coagulación intravascular diseminada. En cuanto a las plaquetas, tenemos que va a haber un aumento, se aumenta 8.000 a 10.000 milímetros cúbicos. Y la recomendación es mantenerlo por encima de 50.000 plaquetas por mililitros. En cuanto al crioprecipitado, va a ser la dosis de 1 a 2 milímetros por kilogramos. Y la recomendación es que se tiene que utilizar si el fibrinógeno está por debajo de 200 miligramos por decilitros o el tiempo de protombina y el tiempo parcial de protombina no se van a corregir con el plasma. Y si se mantiene el fibrinógeno por encima de 150 miligramos por decilitros. Bueno, en caso de que no haya una respuesta después de haber hecho la reanimación adecuada, se van a utilizar unos vasopresores que van a ser la dopamina y norepinefrina. Entonces, en cuanto a la dopamina, tenemos que las dosis son de 200 miligramos en 500 mililitros de solución salina al 0,9%. Aquí se tiene que iniciar un mínimo a 6 microgramos por kilogramos por minuto y aumentar la perfusión cada 10 a 30 minutos hasta lograr una presión arterial media mayor o igual a 65. La recomendación es que no iniciar con dosis menores y se debe usar solo cuando se haya garantizado un adecuado reemplazo de volumen y frecuencia cardíaca materna por debajo de 140 latidos por minuto. Y por último, la norepinefrina que va de 0,05 a 1,5 microgramos, kilogramos por minuto y aumentan hasta lograr una presión arterial media mayor o igual a 65. Y aquí la recomendación es que este puede producir isquemia periférica
y se debe realizar el desmonte lentamente y idealmente pues por vía central. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al contenido sugerido del kit del código rojo, tenemos que 8 ítems que debemos tener: un protocolo del código rojo, tarjetas de apoyo, lo que es el coordinador, asistente y los circulantes. El tercero, que es la hoja de solicitud de pruebas de laboratorios. El cuarto, afiche de código rojo. El quinto, los insumos, los medicamentos, el equipo de revisión y el equipo de protección universal. La siguiente. Bueno, una vez mencionado todo esto, tenemos que necesitamos tener todos estos ítems a la mano al momento de estar cursando con la hemorragia postparto. Entonces, tenemos los ítems que son catéter número 14 en cantidad de 2, catéter número 16 también 2, macrogotero 3, solución salina al 0.9% por 500 cc deben ser 4, equipo de asepsia 1, mascarilla Veturi o de no reinhalación 1 también, sonda vesical Foley número 14, también va a ser en cantidad de 1, un par de guantes, pueden ser 4, par de guantes para la revisión de la cavidad, preservativos, tubos para la toma de muestras que van a ser 3, hilo de seda de algodón que puede ser 1 y órdenes de laboratorio preformadas que van a ser 2. En cuanto a los medicamentos, tenemos básicos y avanzados. Están la oxitocina de 10 unidades internacionales en ampolla y van a ser cantidades de 4. Metergina en 200 microgramos en ampollas que van a ser 2. Ácido tranexámico 500 miligramos en ampollas que también van a ser 2. Y las jeringas de 5 cc que tienen que ser 4. En cuanto a los avanzados, pueden ser, todos van a equivaler a una cantidad. Midazolam en ampollas, meperidina en ampolla, dopamina en ampolla, adrenalina en ampolla. Y en cuanto al equipo de revisión, tenemos que necesitamos dos valvas vaginales, 4 pinzas de Forester, una portaagujas en largo, una pinza de disección con garra larga y casco cromado de 2.0 que van a ser 2. En cuanto al equipo de protección universal, tenemos que vamos a necesitar tanto 4 gafas como 4 batas. Bueno, con esto damos por finalizada la presentación. Muchas gracias a los presentes y al doctor Félix Canencia por la tutoría. Muy buenas noches.